¿Y si te dijera que existe un lugar en México donde el agua salada y dulce no pelean, sino que bailan juntas? Sí, parece mágico, pero es real. Son los manglares, un universo salvaje, lleno de raíces enredadas que sostienen la vida donde casi nadie mira. Entre lodo espeso y silencio absoluto, nace un equilibrio que desafía la lógica humana. Aquí, la palabra sobrevivencia no es un drama, es el ritmo natural. Las raíces retorcidas de los manglares mexicanos no están allí por casualidad. Funcionan como verdaderos laberintos subterráneos que estabilizan el suelo y protegen contra tormentas. Es un sistema antiguo, sabio, que ha aprendido a mantenerse firme incluso en medio del caos. Y ese lodo espeso, tan subestimado, es como una placenta natural donde nace y crece todo tipo de vida salvaje. En esta zona de transición, donde el agua dulce del río se encuentra con la sal del mar, ocurre algo que pocas personas conocen, una explosión de biodiversidad. Es como si México hubiera guardado en secreto una receta de coexistencia perfecta. Peces, aves, crustáceos, todos encuentran aquí su refugio. Es una lección silenciosa de que los opuestos, si se respetan, pueden construir algo grandioso. Muchos buscan lugares paradisíacos sin saber que el verdadero paraíso está en lo oculto. Los manglares, con sus ramas serpenteantes y aguas turbias, no buscan agradar al ojo humano. Su belleza está en lo que sostienen. Son fortalezas naturales que garantizan la sobrevivencia de especies enteras, y eso los convierte en una joya ecológica más valiosa que cualquier paisaje de postal. Yucatán, Tabasco, Veracruz, Chiapas. Estas regiones no solo poseen playas o cultura vibrante, también guardan estos ecosistemas vitales. El México salvaje no se resume a desiertos o selvas, también se extiende en esos pantanos costeros que casi nadie visita. Pero quien los conoce, se transforma. Allí uno comprende que la vida no necesita lujos para ser abundante, solo necesita equilibrio. Y hablando de equilibrio, ¿has notado cómo la naturaleza crea sin esfuerzo lo que al ser humano le cuesta siglos construir? Los manglares lo hacen cada día. Filtran el agua, protegen la costa, alimentan los mares, y todo eso con barro, raíces y paciencia. ¿No es eso una lección de humildad y eficiencia al mismo tiempo? Ahora, si crees que eso es todo, espera, porque por más impresionante que parezca la estructura física de este ecosistema, a lo profundo de sus aguas ocurre algo aún más impactante. Un mundo submarino bulle de vida. Cardúmenes, camarones, tarpones, una red alimentaria entera que depende de hojas muertas y materia en descomposición. Sí, la vida salvaje mexicana sabe cómo convertir el final en un nuevo comienzo. Cuando uno mira un mapa de México, difícilmente imagina que las verdaderas joyas están escondidas entre los bordes del mar. Los manglares no solo están en un lugar específico, se distribuyen como una red de vida a lo largo de las costas de Yucatán, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Son como venas naturales que recorren el cuerpo de un país salvaje y resiliente. ¿Y sabes qué es lo más loco? Muy poca gente sabe lo que realmente representan. En términos de biodiversidad, los manglares mexicanos son como cofres llenos de vida. Aquí no hablamos de una sola especie protegida, sino de miles. Aves migratorias que vienen desde Canadá, peces que se reproducen solo en estas aguas, y hasta mamíferos que dependen de ese ambiente mixto. Es un patrimonio natural, y no exagero. Perder un manglar es como borrar capítulos de un libro que ainda nem terminamos de leer. Pero lo más impresionante no es solo su variedad de especies, sino su función. Los manglares actúan como escudos naturales contra huracanes, mareas altas y erosión. Cuando el clima golpea fuerte,
Son ellos quienes absorben el impacto. Por eso, algunos expertos dicen que invertir en manglares es más barato y más efectivo que construir muros o barreras artificiales. La naturaleza, otra vez, va un paso adelante. Imagínate esto: una tormenta amenaza la costa. Mientras la ciudad se prepara con alarmas y evacuaciones, los manglares simplemente están allí, firmes, silenciosos, haciendo su trabajo. Absorben el exceso de agua, frenan el viento, retienen el suelo. Eso no es poesía, es ciencia. Y es una prueba más de que el México salvaje sabe cómo protegerse si se le permite. Y cuando hablamos de dimensión global, hay que ser claros. Los manglares mexicanos son parte de una red planetaria. Son eslabones de una cadena que recorre continentes. Lo que pasa en Tabasco puede afectar el Golfo de México. Lo que se pierde en Chiapas se siente en los arrecifes del Caribe. La sobrevivencia aquí no es local, es colectiva, es de todos. Los científicos internacionales los vigilan de cerca y no por capricho. Es que estos ecosistemas sirven como barómetros del cambio climático. Si los manglares colapsan, es señal de que algo grande está fallando. Por eso, desde satélites hasta drones, se han creado programas enteros de monitoreo. Todo para asegurarse de que este bastión salvaje de México no desaparezca sin que el mundo se dé cuenta. Y si ya te sorprendió saber que estas raíces protegen la costa, prepárate para sumergirte aún más, porque bajo sus aguas turbias se esconde un sistema alimentario fascinante, donde hasta las hojas podridas tienen propósito. No estamos hablando de un simple pantano. Estamos a punto de entrar en la fábrica natural de nutrientes más eficiente del planeta. Pocas personas saben que los manglares mexicanos tienen una historia tan antigua como los grandes glaciares del planeta. Su origen remonta al Pleistoceno, cuando los mares subían y bajaban como si la tierra respirara profundamente. En ese vaivén milenario, los manglares aprendieron a moverse, adaptarse y florecer. Sobrevivencia pura, salvaje y silenciosa. Son testigos vivientes de los caprichos del clima. Lo más fascinante es que, pese a su dependencia del mar, algunos manglares han decidido romper las reglas. En Tabasco, por ejemplo, existe un caso que aún desconcierta a los científicos. Manglares rojos viviendo en agua dulce, a más de 170 kilómetros del océano. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo sobreviven? Esa es la clase de misterio que convierte a la naturaleza mexicana en una maestra del asombro. Algunos estudios indican que esas plantas pudieron quedar atrapadas tras un retroceso del nivel del mar hace miles de años. En vez de morir, evolucionaron. Cambiaron sus mecanismos, ajustaron su fisiología y prosperaron lejos del sal. Si eso no es una lección de adaptación, no sé lo que es. Es como si dijeran, no importa dónde estemos, encontraremos la forma de seguir. Este fenómeno no es común. De hecho, es tan raro que ha sido comparado con encontrar un pez de agua salada viviendo feliz en una montaña. ¿Te imaginas? Lo impresionante es que estos manglares siguen funcionando como ecosistemas completos. Producen oxígeno, filtran el agua y mantienen la cadena alimenticia. Están ahí en silencio, haciendo lo suyo mientras nosotros apenas empezamos a entenderlos. Y es curioso cómo el ser humano aún se sorprende cuando la naturaleza no sigue su guión. Buscamos explicaciones científicas, modelos matemáticos, pero a veces la vida simplemente decide improvisar. Y México, con su alma indomable, parece ser el escenario favorito de esas improvisaciones. Como si cada rincón guardara una excepción que confirma la regla. Imaginar raíces de mangle rojo bebiendo agua dulce, tan lejos del mar,
Es un recordatorio de que los límites están para ser desafiados y que la sobrevivencia no es rigidez, es flexibilidad inteligente. En tiempos de crisis climática, no deberíamos aprender más con quienes ya superaron miles de años de cambios. Tal vez esté ahí o verdadeiro segredo da resiliencia. Y si estas raíces pueden prosperar sin sal, imagina lo que ocurre cuando encuentran su ambiente ideal. Porque en los manglares más cercanos al mar, el agua, el barro y las hojas en descomposición crean una alquimia perfecta. Es ahí donde nace un banquete silencioso que alimenta a millones sin que nadie lo vea. Bajo las aguas turbias de los manglares del México salvaje hay un festín constante. A simple vista, parece que nada se mueve. Pero basta quedarse en silencio unos minutos para notar una danza de vida incesante. Camarones que zigzaguean como rayos diminutos, cardúmenes que se camuflan entre las raíces, tarpones que aparecen como fantasmas de plata. Todo está vivo, todo está conectado. ¿Y sabes cuál es la fuente de energía que alimenta todo ese sistema? Hojas muertas. Así es, lo que para nosotros es basura, para el manglar es oro. La materia orgánica en descomposición, ramas, algas, restos vegetales, se convierte en nutrientes esenciales. Este barro mágico es como una sopa ancestral que sostiene la cadena alimenticia desde su primer eslabón. Es el arte de transformar muerte en vida. Los tarpones, por ejemplo, son peces plateados que pueden alcanzar tamaños impresionantes. Nadan entre raíces sumergidas como si patrullaran un templo secreto. Se alimentan de los más pequeños y a su vez sirven de alimento a depredadores mayores. En este ecosistema nadie está aislado. La sobrevivencia depende de relaciones invisibles, pero vitales. Si desaparece uno, tambalea todo. Los camarones y cangrejos son pequeños, pero no insignificantes. De hecho, su rol es fundamental. Ellos ayudan a reciclar los restos orgánicos, manteniendo el sistema limpio y funcional. Es como si fueran los jardineros silenciosos del manglar. En el México salvaje, hasta el ser más diminuto tiene propósito. Y eso nos deja pensando, ¿cuántas veces subestimamos el valor de lo pequeño en nuestra vida diaria? Los lagamas, menos conocidos, cumplen una función similar. Ellos también se alimentan del detrito del fondo y a cambio oxigenan el agua, mantienen el equilibrio y alimentan a otras especies. En un mundo donde la eficiencia importa, los manglares nos enseñan cómo aprovechar hasta el último recurso. Nada se desperdicia, nada sobra. Todo cumple una función perfectamente diseñada. Lo interesante es que este sistema se mantiene por sí solo. No hay fertilizantes, ni máquinas, ni intervención humana. Solo tiempo, ciclos y colaboración. Y pensar que todo esto se sostiene con lodo y hojas caídas. Es como si la naturaleza mexicana nos dijera, la abundancia no necesita adornos, solo propósito. Quizás sea hora de aplicar ese principio en nuestras finanzas, relaciones o até mesmo na nosa rutina. Y si bajo el agua ocurre todo este milagro, ¿qué pasa en la superficie? Allí también hay obreros invisibles que garantizan el funcionamiento del ecosistema. Algunos de ellos caminan de lado, otros escarban sin descanso. Y aunque sus nombres suenen graciosos, su papel es vital. Prepárate para conocer a los verdaderos ingenieros del manglar. Si creías que los grandes trabajos solo los hacen los grandes animales, espera a conocer a los cangrejos de los manglares. Estos pequeños guerreros de pinzas incansables son los verdaderos ingenieros del México salvaje. Caminan de lado, escarban sin parar y mantienen la tierra en movimiento constante. Son tan importantes como invisibles. Sin ellos, el manglar literalmente dejaría de respirar. Está el cangrejo azul,
con sus patas de un color eléctrico que parece sacado de una pintura surrealista. También el cangrejo violinista, famoso por su pinza gigante que mueve como si tocara un concierto secreto en la arena. El Sally Lightfoot, ágil y escurridizo, parece más un ninja que un crustáceo. Y no olvidemos al cangrejo ermitaño, que vive en casas recicladas y enseña que se puede avanzar sin cargar lo que ya no sirve. Estos cangrejos no están jugando. Con cada hoyo que hacen, remueven el suelo, lo oxigenan y ayudan a descomponer la materia orgánica. El resultado, un ambiente saludable, aireado, donde las raíces pueden crecer fuertes y el agua fluir sin pudrirse. Es como tener jardineros trabajando las 24 horas del día, sin que nadie les pague ni se lo agradezca. Cuando uno observa el manglar de lejos, ve árboles, barro y quizás algún ave posada. Pero quien se agacha y observa de cerca, descubre un mundo en miniatura que no se detiene jamás. Los cangrejos van y vienen como obreros en una metrópolis biológica. Trabajan por instinto, pero el efecto es gigantesco. ¿Y tú, cuántas veces haces algo pequeño que tiene un impacto enorme y ni te das cuenta? Lo más bonito es que estos ingenieros no necesitan supervisión ni órdenes, solo espacio y respeto. Nos recuerdan que la colaboración natural no se impone, se permite. Imagina si cada persona en una comunidad hiciera lo suyo, sin esperar aplausos, solo por cuidar lo común. Eso ya sería un ecosistema humano saludable, tan sabio como el México salvaje. Y hablando de sabiduría, los cangrejos también enseñan sobre reciclaje. Usan restos para construir madrigueras, cargan hojas para nutrir el suelo y aprovechan cada recurso al máximo. No tiran nada. En un mundo ahogado por el consumo y el descarte, su estilo de vida minimalista debería estar en las escuelas, porque sobrevivir no es acumular, es saber transformar. Y si estas pequeñas criaturas sostienen el suelo, ¿quién sostiene la cima de la cadena? Porque allí arriba, entre raíces e instintos, se mueven depredadores silenciosos, fuertes y a veces invisibles. Son ellos quienes equilibran todo el sistema, asegurando que la vida fluya con orden. Vamos conhecer agora os guardiões do topo da cadeia alimentar. En el México salvaje, no solo los pequeños trabajan en silencio. Hay gigantes que patrullan estos ecosistemas con una elegancia casi sagrada, como las tortugas marinas que visitan los manglares en busca de alimento y refugio. La tortuga verde, por ejemplo, es un símbolo de sabiduría antigua. Nada lentamente, observa todo y elige con calma. Su sola presencia ya es un acto de equilibrio. Y luego está el manatí, el gran gigante gentil de las aguas dulces. Un mamífero marino que parece sacado de un cuento de hadas. Dócil, pacífico, silencioso, pero también está en peligro. Su sobrevivencia depende de la salud del manglar. Sin raíces fuertes, sin agua limpia, sin protección natural, el manatí desaparece, y con él una parte esencial del alma del manglar. Ahora, si buscas tensión y estrategia, tienes que hablar del cocodrilo americano. Un maestro absoluto de la emboscada. Permanece inmóvil por horas, apenas asomando los ojos, hasta que ¡zas! Ataca con una precisión quirúrgica. Es un depredador temido, sí, pero también necesario. Regula poblaciones, impide desequilibrios y demuestra que hasta el peligro tiene su lugar en la naturaleza. Y claro, entre las raíces más firmes y las sombras más densas, también puede moverse el jaguar, el gran felino de América. En los manglares, este cazador versátil no solo busca presas, busca caminos. Son corredores biológicos, pasajes secretos por donde se desplaza para cazar, pero también para mantener su territorio conectado. Donde hay jaguar, hay salud ecológica.
Lo más fascinante es que ninguno de estos animales actúa solo. Todos están conectados por hilos invisibles. Unos cazan, otros huyen, otros se esconden, y así se mantiene el equilibrio. Si uno desaparece, la balanza se rompe. Es como una orquesta natural. Cada instrumento tiene su tiempo y su tono, y si uno desafina, se nota enseguida. La armonía es sobrevivencia. Estos grandes depredadores no son amenazas, son indicadores. Si aún habitan los manglares, es porque el ecosistema todavía funciona. Son como faros salvajes que nos avisan, esto aún vive. Pero si desaparecen, ya no hay retorno fácil. Por eso, proteger a estos animales no es una opción, es una urgencia silenciosa que grita desde el lodo. Pero essa urgência ganha ainda mais força quando olhamos para o impacto do ser humano. Porque não são só os predadores que controlam o sistema. Somos nós que, com nossas escolhas, aceleramos ou freamos a destruição. E é aí que começa o desafio mais complexo dos manguezais mexicanos: sobreviver à nossa própria espécie. No hay manglar que resista para siempre si el enemigo no es natural. El México salvaje está bajo presión, y no por los cocodrilos o jaguares, sino por nosotros. Expansión urbana, turismo mal planificado, tala indiscriminada y vertidos tóxicos son las nuevas garras que amenazan estas tierras. Cada carretera mal ubicada, cada plástico abandonado, cada barco que no respeta el límite, todo deja una cicatriz. La caza ilegal también cobra su precio. Tortugas capturadas, peces sobreexplotados y cangrejos vendidos por kilos sin considerar su papel ecológico. Lo que para algunos es negocio, para o mangue é desequilíbrio. E a conta chega, porque quando a sobrevivência é ameaçada, os primeiros a sofrer são os pequenos e logo em seguida os grandes. É um efeito dominó invisível. Pero há um inimigo aún mais sutil e poderoso, el cambio climático. El aumento del nivel del mar puede inundar permanentemente áreas de manglar, matando las raíces por falta de oxígeno. Las tormentas cada vez más intensas erosionan las costas y el calor excesivo altera los ciclos de reproducción de especies clave. Es como si el manglar tuviera que luchar en varios frentes al mismo tiempo. Afortunadamente, también hay esperanza. Em vários estados mexicanos, como Veracruz e Yucatán, surgem projetos de reflorestamento que unem comunidades, ONGs e pesquisadores. Pessoas comuns, como você, aprendendo a plantar mudas de mangue, monitorar ninhos de tartaruga, limpar lixo acumulado. São atos pequenos, mas poderosos, porque mudar o mundo nunca começa grande. Começa com uma escolha. La tecnologia também se ha convertido em uma aliada inesperada. En drones sobrevolando zonas protegidas, satélites detectando cambios en la vegetación, inteligencia artificial ayudando a prever riesgos ecológicos. Nunca antes tivemos tanta ferramenta para proteger um ecossistema. A pergunta é: estamos usando como deveríamos? Ou seguimos preferindo ignorar o que não nos afeta diretamente? La clave está en la conciencia colectiva. Cuando los niños aprenden sobre manglares en la escuela, cuando un pescador entiende que cuidar el agua es asegurar su comida, cuando un turista elige no dejar basura, algo cambia. Porque la verdadera conservación no es un cartel de prohibido, es un pacto silencioso entre humanos y naturaleza. E ese pacto, amigo, precisa ser renovado todos los días. Y ahora que entiendes cómo funciona todo este ecosistema, desde las raíces hasta los depredadores, ya no puedes mirar un manglar como antes. Hay demasiado en juego. Pero ainda falta uma peça importante nesse quebra-cabeça. Aquela que faz tudo começar. Aquela que pode transformar curiosidade em ação. E é aí que entra a introdução dessa jornada.
Alguma vez te has detenido a pensar que los lugares más importantes del planeta casi nunca aparecen en los titulares? Mientras todos hablan del Amazonas, los desiertos o los glaciares, existe un rincón del México salvaje que está luchando por su supervivencia. En silencio. Los manglares. Sí, ese pantano que muchos ignoran o miran con desprecio. Lo que pocos saben es que podría ser nuestro último bastión natural frente al colapso ambiental. Parece exagerado, ¿verdad? Pero no lo es. Estos ecosistemas, aparentemente caóticos y cubiertos de lodo, son en realidad una de las estructuras más avanzadas que la naturaleza jamás creó. Filtran el agua, amortiguan huracanes, alimentan miles de especies y combaten el cambio climático sin pedir nada a cambio. Mientras el mundo invierte miles de millones en tecnología para salvarse, el manglar ya lo hace desde hace miles de años, en silencio. Nadie te lo contó, porque no vende, porque es barro, es humedad, es incomodidad, pero allí nace la vida. Desde tortugas y manatíes hasta cocodrilos, cangrejos y aves migratorias. Y lo más sorprendente, algunos de estos bosques crecen lejos del mar, en plena agua dulce, desafiando todas las reglas. ¿Extraño? Sí. Maravilloso. Mucho más. Necesario. Absolutamente. Si quieres descubrir cómo funciona uno de los ecosistemas más subestimados y poderosos del planeta, y por qué México es su guardián silencioso, entonces respira hondo. Porque lo que vas a ver ahora no solo puede cambiar tu forma de ver la vida salvaje, puede transformar tu conexión con el mundo natural para siempre. Ahora que conoces el poder oculto de los manglares del México salvaje, ¿vas a seguir viendo el lodo como un simple charco sucio? ¿O vas a reconocer que debajo de esas raíces torcidas late un corazón que sostiene miles de vidas, incluida la tuya? Porque sí, cada vez que respiras aire puro, comes pescado o escapas de una tormenta sin daños, quizá debas agradecerle a un manglar. ¿Qué harás tú con este conocimiento? ¿Seguirás esperando que otros hagan algo? ¿O vas a ser parte de la generación que protege lo que queda? Puedes comenzar compartiendo este video, plantando una semilla, hablando sobre el tema con tus hijos, tus amigos, tus vecinos. El cambio no necesita fuerza, necesita conciencia. ¿Te diste cuenta de cuánto ignoramos por no ver más allá de la superficie? ¿Y si te dijera que hay muchos otros ecosistemas como este esperando ser comprendidos y defendidos? No dejes que esta información se pierda en el olvido. Sé parte del cambio. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó sobre los manglares. ¿Ya habías oído hablar de su poder? ¿Qué crees que podríamos hacer juntos para protegerlos? Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido sobre la naturaleza salvaje y los secretos que el mundo aún guarda. Porque la próxima historia puede ser aún más sorprendente que esta.